Listo. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Joaquín Cabrel, soy director del área de investigación. Es un placer ser el moderador en esta ocasión. Esta ponencia estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos, la cual va a proveer nuevos conocimientos y va a consolidar otros que no están muy claros. Hoy continuaremos con esta serie de conferencias de nuestro primer Congreso Internacional de Ingeniería Geotécnica GUPC 2022. En cuanto al contenido, primero se dará una presentación del equipo GUPC. Luego se conocerá al ponente, que en esta ocasión es el magíster en ciencias Emanuel García Carrasco. Después se procederá con la exposición del tema, el cual tiene por nombre Aplicación de tableros destacados metálicos, y finalmente pasaremos a la ronda de preguntas. El equipo GUPC está conformado por estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotécnica. Nosotros conformamos un espacio crítico de investigación donde participamos y creamos actividades para la comunidad estudiantil con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal y profesional y llevar todo lo aprendido de lo teórico a la práctica. Conociendo un poco del ponente, un poco de la trayectoria del ponente, en esta oportunidad el magíster en ciencias, Manuel García Carrasco, es licenciado en Ingeniería Civil en el año 2003, es maestro obtuvo maestría en ciencias en el año 2005 por la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Se desempeñó como jefe de diseño geotécnico en empresas como Macaferri, ArcelorMittal México, Ayesa y Geotecnia Global. Tiene experiencia en proyectos que abarcan campos de protección contra erosión fluvial, erosión costera, control de caídos rocosos, contenciones carreteras, túneles viales, sistemas de tablestacados y cimentaciones profundas. Además, en conjunto con la empresa Gardón Corsa, ha impartido más de 20 seminarios y cursos de diseño de cimentaciones, de pilotes metálicos y ha promovido el uso de esta tecnología en numerosos proyectos. El tema que va a abordar hoy el magíster en ciencias Manuel García Carrasco es la aplicación de telestacados metálicos, que se encuentra dentro del tópico de cimentaciones especiales. Sin más que agregar, ingeniero Manuel García puede iniciar con la presentación. Muchas gracias, gracias a todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de esta comunidad de conocimientos que están integrando ahora con esta serie de conferencias bastante interesantes, muy bien integradas. Mis más sinceras felicitaciones. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es la charla sobre algo que llamamos aquí en México tablestacas metálicas o entibados metálicos para el resto de América. Y bueno, son las diferencias de los dialectos del idioma español. En lo particular, notarán una fuerte variación del español hacia el mexicano, en lo particular en algunos términos técnicos. Cualquier pregunta que ustedes tengan durante la presentación, me gustaría que ustedes tengan a bien de sentirse en la confianza de poner todas sus preguntas en el chat. O al término de esta presentación, podríamos realizar algunas preguntas que nos ayudará el panel moderador para poderlas decirlas en vivo o simplemente hacer lectura de todas estas que vayan poniendo en el chat. Y bien, bueno, sin más preámbulos, hablaremos de esto que llamamos tablestacas, como decía, algunas variaciones tablaestacas o entibados metálicos. Y pues la necesidad de este tipo de contenciones está clara cuando nosotros en nuestros proyectos de ingeniería civil provocamos algún desequilibrio de esfuerzos en la masa de suelo, pues simplemente tenemos que recurrir a algunos tipos de convención, algunos convencionales y en algunos casos bastante complejos, para tratar de simplemente disminuir el efecto de las deformaciones o el cambio del régimen de esfuerzos en la masa de suelo. En este modelo exagerado en 3 dimensiones podemos ver que en este tipo de pantallas que tiene un parecido de familia con las pantallas de los muros en Milán y muros Berlín, es decir, muros de contención temporales fabricadas ya sea de pantallas de concreto o de acero, existe una interacción clara entre las deformaciones de la pantalla y las deformaciones del suelo.
de tal forma que no suelen ser a nivel numérico una solución trivial, siempre es a través de iteraciones o tomando en cuenta justamente las características de formabilidad de estos dos medios, el medio discreto, que sería la tablestaca metálica, y el continuo que estamos asumiendo de la masa de suelo. Y bueno, cualquier excavación a partir de 1,50 m suelen ser excavaciones de riesgo en la mayor parte de las obras de ingeniería. En algunos lugares podemos ver algunas noticias como estas de acá, en donde tenemos el colapso de algunas trincheras que puede llevar a daños no solamente al patrimonio, sino también poner en peligro la vida humana. Y qué decir de algunos proyectos que vemos en algunas noticias que cuando ocurren, eh, comenzamos a echar la culpa o tratar de explicar este tipo de fenómenos a través de reblandecimientos de tierra en las prensas nacionales. Sin embargo, sabemos que efectivamente esto quizá debió de haber tenido algún tipo de responsabilidad técnica más profunda que derivaría, si no en el diseñador, sí en el proceso constructivo. Y bueno, si bien esto todavía no es un entibado metálico, pues tiene este tipo de parecido de familia. Se ve sujeto a los mismos regímenes de cargas, es decir, cargas externas debido a los edificios, la propia excavación en el terreno que nos proporciona empujes laterales de tierras, pero también tenemos algunas otras cargas accidentales como el rompimiento de una tubería o el no desalojo de las aguas superficiales que comienzan con los que comenzamos a tener mayores empujes de aquellos con los que iniciamos nuestro diseño. Y bien, ¿qué son los tablestaques metálicas o cuáles son los requisitos principales que deben de tener estos muros de contención de tablestacas o entibados metálicos? Bueno, todos ellos tienen, todos estos sistemas que pueden ser hechos de diferentes materiales, deben de al menos compartir estos 5 elementos principales que son fundamentales para ser considerados como un sistema constructivo de tablestacado. Ustedes podrán distinguir que dentro de estas 5 características no vamos a hablar específicamente que sean de uso exclusivo de metálicos, si bien es uno de los sistemas más populares y más usados alrededor del globo, el que sean estos entibados de tipo metálico, pues podemos fabricarlos de una multiplicidad de materiales. Entre las características que caben resaltar como principales de estos sistemas constructivos es que tienen que ser sistemas de alta resistencia, es decir, que no solamente deben de soportar las presiones del terreno, sino también las presiones hidrostáticas, como vemos quizá aquí un poco en esta ilustración. Y además tiene que ser lo suficientemente rígido como para realizar este cometido sin una gran cantidad de troqueles, de puntales o podríamos llamarle de arriostramientos intermedios, lo cual pudiera dificultar un poco los procesos constructivos que van a ser llevados posteriormente en el interior. Otra característica es de que tienen que ser sistemas de fácil instalación por métodos convencionales para este tipo de métodos que nosotros vamos a llamar o englobar bajo el concepto de hincabilidad. Es decir, que a través de vibraciones o golpes en la cabeza de estos sistemas pueden ser alojados dentro de la masa de suelo de una manera bastante conveniente y económica. Y hablando de economía, efectivamente tienen que ser sistemas económicos. Y por esta característica o este adjetivo que le estamos poniendo a los entibamientos metálicos, nos vamos a referir no solamente a que sean asequibles o relativamente baratos cuando los adquirimos por primera vez. En el caso de no serlo, como suele ser ahora con el precio de acero en el mercado internacional, pues al menos que si bien sean eh, piezas un poco más caras que sus símiles de concreto, pues al menos que pueden ser reutilizadas en múltiples ocasiones para diferentes proyectos o en este mismo en diferentes frentes,
de tal forma que el costo unitario por unidad, el costo por unidad de obra, pues sean bastante económicos respecto a otros métodos. Y cuando los tablestacados metálicos son utilizados en una multiplicidad de aplicaciones bajo el mismo proyecto, o pueden ser reincados una gran cantidad de veces, pues es entonces cuando estas secciones suelen ser la solución más económica para las necesidades de contención del proyecto. Y por supuesto, tienen que ser sistemas estándares, perdón, tienen que ser sistemas relativamente estancos, es decir, que la permeabilidad de las juntas, que es la zona por donde puede infiltrarse el agua en estos sistemas, pues sea tan baja como para permitir los procesos constructivos que se van a dar a posteriori en el interior del recinto excavado, eh, utilizando sistemas convencionales de bombeo, ya sean well points o simplemente una desalojo de aguas por achique. Aquí podemos ver, incluso en esta ilustración, que si bien estamos en alguna ribera de algún río, pues la cantidad de agua que llega hacia el interior no es más que un caudal despreciable que se da a través de las juntas y puede ser desalojado posiblemente con alguna bombas convencionales. Y por supuesto que estos sistemas, por último, sean relativamente estandarizados de tal forma que a través de la geometría y algún cálculo muy sencillo sobre su módulo de sección, podamos entender cuál sería su resistencia límite de estos sistemas de contención. Específicamente en el acero, los proveedores internacionales de tablestacas son relativamente pocos. Si bien los distribuidores son muchos, los fabricantes son relativamente pocos. De tal forma que normalmente con el nombre de la sección nosotros podemos acceder a las características principales que tienen estas secciones, que si bien no hay un estándar internacional sobre la geometría de estos perfiles en el caso de los metálicos, sí que es fácil obtener sus características geométricas, módulo de sección, momento de inercia y radios de giro, etcétera, que nos interesan para el diseño de estas pantallas de contención. Y voy a hablar brevemente sobre los tipos e historia que tienen estos perfiles, solamente como una brevísima introducción. Me gustaría más en el resto de la plática hablar de un caso de estudio que, como decía, tuvimos de una contención con tablestacas metálicas. Pero no sin antes tener entendido estas generalidades sobre los tipos de tablestacas y su historia general. Y si bien algunos tipos de tablestacas, seguramente las primeras habrán sido de madera, como vemos aquí en la pantalla, pues no han quedado en el olvido, siguen siendo métodos que por su versatilidad y su economía, pues siguen siendo utilizados alrededor del mundo. Y si bien durante siglos, pues no podemos decir específicamente cuándo estos entibados o estas contenciones comenzaron por vez primera, pues sí sabemos que de manera industrial y el uso común de contenciones comenzó a partir del siglo XVII. Y bueno, los aportes tecnológicos que tendrían estos sistemas para ser utilizados como métodos estandarizados o de construcción rápida, comienza con justamente algo que le llamamos el machimbre o la junta entre las tablestacas, que puede ser lograda en el caso de la madera por diferentes métodos, ya siendo, puede ser conformando un machimbre como el que vemos aquí en la pantalla de Groove and Tongue, o puede ser a través de conectores metálicos o simplemente traslapando elementos preensamblados de estas estacas. Es decir, son tablas con forma justamente de una estaca que se colocan en el terreno. Y yo creo que el español mexicano ha tomado ese término pues, por justamente a partir de estos tipos primeros de muros de contención o entibamientos de madera. Fue a partir del siglo XIX cuando, debido a la revolución industrial, el uso del hierro fundido comienza a ser normalmente utilizado alrededor del mundo. Es un material que, de ser de difícil
fabricación comienza a ser un material cada vez más asequible y utilizado principalmente en primer mundo, cuando se comenzó a pensar en el uso de paneles de contención fabricados de este material. Sin embargo, en el hierro fundido muy pronto se dieron cuenta que los procesos de hincado en este tipo de material, el hierro fundido, que si bien es bastante rígido, pues suelen ser, es un material dúctil y frágil a estos procesos. Hacia finales de este siglo XIX, 1890, comienza a ser utilizado más el acero ribeteado. Y bien, estas secciones normalmente eran secciones tipo C, canales, los cuales eran unidos entre sí para dar continuidad al panel de contención a través de otro canal y secciones tipo Z, como vemos aquí en la ilustración, los cuales eran ribeteados o colocados o aperrados, colocados entre sí para poder unir rígidamente las secciones del acero. Fue tal el éxito de este tipo de contenciones por su rapidez de construcción y su facilidad de ser extraídos y reutilizados en otras partes del proyecto, que hacia principios del siglo XX, unos 10 años después de estas primeras aplicaciones del acero ribeteado, que comienza la evolución rapidísima de las secciones de tabla estaca. Comenzaron con algunas secciones tipo C, como veíamos acá, ribeteadas, las cuales muy pronto, hacia 1901, hacia 1899 y 1901, que comienza la unión con la incorporación de las juntas de los candados entre tablaestacas en el proceso de fabricación de estos elementos. Y se comenzó a experimentar con diferentes formas para darle mayor rigidez a la pantalla, mayor momento de inercia, que podía ser a través de jugar con la posición de estas secciones de tipo canal con el candado incorporado. Y es cuando surge hacia 1904 en Alemania los conectores tipo Larsen y la forma Z que ya identificamos en la mayor parte de los tablestacados modernos. Y bueno, el desarrollo prácticamente continúa hasta 1930. A partir de 1930 ya se han consolidado las formas básicas de las tablestacas y bueno, algunas prácticas continúan en tablestacados con dos o tres tipos de candado que nos han llegado hasta nuestros días y se consolidan algunas de las secciones o de las formas básicas de las tablestacas que veremos un poco más adelante. Con el devenir de la Segunda Guerra Mundial, el uso del acero prácticamente estaba dirigido a la industria bélica, de tal forma que comienza el crecimiento y la investigación en el concreto reforzado, y en las tablestacas no fue la excepción. De hecho, es cuando surgen las tablestacas metálicas, que es como la que vemos en la ilustración, tablestacas de concreto, como la que vemos aquí en esta fotografía, cuyos espesores típicamente van de entre 15 a 30 centímetros y los anchos entre 50 y 1,20 m del panel. Estos paneles suelen pesar, bueno, van de longitudes hasta los 12 metros, entre los 3 y los 12 metros, y pues suelen pesar entre 1 y 15 toneladas cada uno. De tal forma que, si bien son métodos relativamente baratos, pues necesitan provisiones especiales para su hincado, específicamente a tratarse de secciones que desalojan una cantidad relativamente importante de volumen de material para poder ser colocados en el sitio. Y bueno, a partir de los años 70 comienza el uso de los tablestacas de materiales sintéticos o plásticos, como los que vemos aquí en la ilustración, estos en lo particular fabricados de PVC, fibra de vidrio, o en algunos casos hablaremos de metales no tan comunes como el aluminio. Y bueno, a partir de los años 2000, estas secciones básicas de PVC, por ejemplo, o de fibra de vidrio, comienzan a ser reforzadas u optimizadas para colocar diferentes materiales plásticos en secciones que ya eran no homogéneas en cuanto al tipo de material, sino realmente compósitos de diferentes elementos o diferentes materiales,
lo que le permitía aumentar no solamente las características de inercia de la propia sección, sino también colocar materiales con mayor resistencia a la tensión en los lugares que más se requerían. Aquí en esta ilustración, una tabla estaca de PVC, básicamente, la cual está cubriendo algunas fibras de vidrio para reforzarla a su resistencia a la flexión global de este perfil de PVC. Y bueno, un ejemplo de tabla estacas de aluminio que se utilizan en algunos proyectos muy particulares en Estados Unidos o del Reino Unido. Hablando de tabla estacas metálicas, una segunda clasificación que, si bien la primera correspondía al material del que está formado, una segunda clasificación corresponde al tipo de fabricación que llevan los tablestacados. En lo particular, los metálicos es una distinción importante porque va a conferirles características adicionales de resistencia o no al, al paramento fabricado con estos paneles metálicos. Y bien, uno de los métodos iniciales durante el desarrollo de las tablestacas que siguen hasta nuestros días es justamente la fabricación o rolado en caliente, en donde una sección básica bruta de acero, el beam blank o las palanquillas, son vueltas a fundir, elevadas a altas temperaturas, de tal forma que esta sección bruta, al rojo vivo, pues es tratada a través de una serie de rodillos, los cuales poco a poco le van confiriendo las características geométricas deseadas para estas secciones. Y una de las grandes ventajas de este tipo de fabricación es que durante el proceso prácticamente los esfuerzos residuales durante el formado son eliminados. Además, se puede redistribuir la cantidad de acero hacia las zonas que más nos gustaría que fueran reforzadas con un material adicional, específicamente los candados y los patines de las secciones. Y el método alternativo hacia 1970 comienza con las secciones formadas en frío, pues este mismo proceso de un tren de roladores que va confiriendo la geometría básica de la tabla estacado a través de una serie sucesiva de este tren de rodillos, pues se puede realizar o se puede también equiparar con lo que sucede con la formación de las tablestacas en frío. Si bien estas no son fabricadas a través de esa sección bruta de acero de un beam blank y vuelta a fundir, el proceso de fabricación comienza con el suministro de estas bobinas o rollos de placa de acero de esta solera metálica, las cuales son colocados en este tren de roladores. Y bueno, lo que hacen estos trenes es doblar poco a poco la sección hasta lograr justamente este tipo o estas formas que buscamos en el acero. Dentro del tratamiento de doblado, también se forman los candados, estos machimbres que vemos aquí, estos ganchos que vemos hacia los extremos de las secciones de acero. Y bien, pues sería la otra manera alternativa de la formación de estos candados. Y bueno, en cuanto a la forma, las formas modernas que tenemos de estos tablestacados o entibamientos metálicos son básicamente los que vemos aquí en la pantalla. De manera moderna se utilizan las tablestacas tipo Z como los grupos principales de tablestacados alrededor del mundo. Las tablestacas tipo U por su forma, bueno, aquí presentado en forma de N, pero bueno, hay que darle la vuelta y es una U. Tablestacas planas, como la que vemos acá. Y debido a su uso tan popular en conjunción con los muros de tablestaca, algunas secciones tipo I o tipo W, como vemos acá en la pantalla, han incorporado conectores hacia los patines, los cuales ayudan a darle continuidad rápidamente en el campo a las tablestacas en conjunto de estos elementos de rigidización. Y comúnmente son llamados tablestacas tipo H, simplemente por el hecho de tener ya conectores preparados para ser unidos al resto de las tablestacas convencionales.
Estas tablastecas tipo H o también llamados king piles son muy utilizados específicamente en obras costeras o todas aquellas obras en donde los momentos de inercia sean tan altos que la propia tabla estaca de forma Z o forma U no sea suficiente para conferirle las capacidades de resistencia buscadas. Las tablas estacas tipo U son unidas típicamente en arreglos alternos, como vemos aquí en la pantalla, mientras que la tabla estaca tipo Z son unidas en arreglos en donde los pares de tabla estaca son prácticamente conformadas de manera espejo, como vemos en esta otra pantalla. De tal forma que las tablas estacas tipo U, su módulo básico es esta Z, prácticamente este zigzag que vemos en la pantalla, y en las tablas estacas tipo Z, su unidad básica es también el par forma esta sección tipo U. Bueno, pues así es eh, prácticamente son formas complementarias de proceso constructivo. Y bueno, también seguramente algunos de ustedes habrán visto ya estos tipos de tablestacados o de secciones en sus países. Normalmente, como decía, no existen secciones estandarizadas para este tipo de elementos, si bien son fácilmente reconocibles las unidades básicas de estas pantallas metálicas, como vemos aquí en la ilustración. Este par de tablestacados o este par de tablestaca o la unidad básica del paramento futuro metálico, pues está conformada a través de esta Z, en donde esta Z es tan importante en el nombre de la tabla estaca que comúnmente la nomenclatura de varios fabricantes, si bien vamos a ver que existen variaciones importantes, pues tiene Z dentro del nombre del tipo de tabla estaca. Por ejemplo, para esta tabla estaca de ArcelorMittal, la AZ19700, A típicamente es, alguna de las letras corresponderán al nombre del molino o de la fábrica, en este caso ArcelorMittal. La Z correspondería a la forma básica de este elemento del paramento metálico. Y después viene una serie de números que podríamos explicar con alguno relacionado al módulo de sección final que va a tener la pantalla, 19, dado que el módulo de sección es cerca de los 1900 centímetros cúbicos. Y alguna información adicional como el 700 puede referirse al espesor de la pantalla o al ancho de esta tablestaca que vemos aquí en negro. Si el módulo el par de tablestaca sería 1400 milímetros, pues 700 corresponde al ancho que tendría la proyección a la proyección de esta Z que vemos en la pantalla. Otro fabricante, por ejemplo, la antigua Chaparral y ahora Gerdau, tiene tablestacas cuya nomenclatura es PZC12, en donde, bueno, sin entrar a detalles, al menos sabemos que Z forma parte de la nomenclatura básica con la figura de esta tabla estaca. Es una tabla estaca con forma de Z, al igual que las de ArcelorMittal. Y podemos ver que existe una sucesión de números en los modelos 12, 13, 14 y 17. Este 12 está relacionado efectivamente con el módulo de sección, el 13 con otro módulo de sección, 1300, 14, 1400 y 17 aproximadamente 1700 centímetros por metro. Y comenzamos a ver, bueno, pues quizá este número 12, 13, 14, 17, algo tiene que ser tan importante como para que lo mencionen en el nombre de la tabla estaca. Y efectivamente, una de las formas básicas de diseño o más sencillas para determinar la rigidez o la resistencia a la flexión de una tabla estaca es justamente a través del módulo de sección. Si el módulo de sección es más grande entre una tabla estaca que la otra, podemos decir que esa tabla estaca de un mayor módulo de sección tendrá una mayor resistencia a los momentos de flexión que aquella que tenga menor módulo de sección. Y por otro lado, algo que nos interesa en gran manera es ver cuál sería el peso por cada metro cuadrado que tendrá esta tabla estaca. Esta tabla estaca, la 12, pesa 97 kilos, mientras que la 17 aproximadamente 109 kilos. De tal forma que la 12 será más barata, dado que pesa menos, y a sabiendas de que el acero se vende por tonelada.
Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde esta es una tabla estaca de Emirates Steel. Y podemos observar que también conserva aproximadamente en su nomenclatura esta observación, este tipo de información que nos es útil, en la forma de la tabla estaca Z, el módulo de sección 20, aproximadamente 2000 centímetros cúbicos por metro de módulo de sección, y el 700 sobre cuál sería el ancho de esta unidad básica, aquí denotada con W. Por supuesto, algunas tablestacas de otros fabricantes no conservan esa información, si bien la Z podemos distinguir algo en el nombre. Este número de 85 en este caso no se refiere al módulo de sección que es cerca de los 1600 centímetros cúbicos por metro, sino en el caso de esta tablestaca, al ser rolada en frío, parece que lo que más le importó al fabricante es denotar que el espesor básico con el que hicieron esta tablestaca era de 8.5 milímetros. Y bueno, eh, esto era en cuanto a nomenclatura. Finalmente, una de las partes más importantes de la tabla estaca, ustedes podrán distinguir aquí este tipo de gancho o este machimbre y este otro tipo de machimbre, pues lo conforman los candados. Y es tan importante porque justamente son los candados los que les dan esas propiedades adicionales o propiedades emergentes al paramento metálico por el simple hecho de cambiar el tipo de tecnología de candados que tiene cada una de las secciones. Y bien, estos candados, los más populares, son los candados tipo Larsen, surgieron en Alemania hacia 1904. Los tipos Ball and Socket surgieron en Norteamérica también hacia principios del siglo XX. Y los candados de las tablestacas roladas en frío, que son candados doblados, como los que vemos acá, hacia 1970, que es su inicio. Los candados tipo Larsen, por ejemplo, tienen una rotación bastante baja. Son candados o uniones bastante apretadas, que tienen rotaciones que van entre 3.5 y 5 grados. Es una unión bastante resistente, de muy baja permeabilidad. Hay poco flujo que pase a través de este candado una vez que entra en esfuerzos de flexión. Y bueno, dentro de la fabricación son secciones económicas porque con la menor cantidad de acero se logra una unión, una buena unión entre tablestacas. El otro tipo de candados son candados tipo ball and socket, como el que vemos aquí en la pantalla. Y estas uniones, pues si bien son unas de las más resistentes que podemos tener en tablestacas, tienen rotaciones entre 7 y 15 grados, un poco más, en un orden de prácticamente el doble de permeabilidad que tendría la tablestaca tipo Larsen, pero cuando estamos hablando de suelos, el doble de permeabilidad prácticamente es lo mismo que entre uno y otro, es decir, son equiparables. Solo cuando hablamos de un orden o dos de magnitud de diferencia es cuando se ven diferencias importantes en cuanto a los caudales, específicamente entre las juntas de tablestacas. Y bien, este tipo de candados son de los más resistentes para el uso a esfuerzos de tensión, cuando los esfuerzos son en el plano de la tablestaca. Y otra de las ventajas que tienen estos Volant Socket es que son las que más reusos pueden soportar eh, en las tablestacas metálicas que son fabricadas con este tipo de candados. Los candados de las tablestacas roladas en frío, pues efectivamente por la manera en que están conformados y por los radios máximos, los radios de giro que se deben de conservar durante la fabricación con placa metálica, pues obligan a tener candados un poco más abiertos, rotaciones entre 7 y 12 grados. Eh, Además, el engarce de este tipo de tablestacas pues suele ser bastante sencillo al tener un engarce mucho más holgado. Y bueno, alguna de las cosas en la fabricación que hay que tener mucho cuidado es justamente que durante el proceso no se presente un microfracturamiento por tratar de cerrar más estos candados. Esos microfracturamientos ocurren normalmente en los radios exteriores de nuestras tablestacas y puede llevar a justamente esfuerzos, no solamente esfuerzos residuales, sino problemas de fragilidad del tablestacado. Y bueno, suele ser un problema, si bien aquí
La permeabilidad suele ser de 1 o 2 órdenes de magnitud superiores a los de tablestaca rolados en caliente, pues suele ser un problema específicamente solo para suelos de alta permeabilidad, como los suelos granulares. Y por supuesto existen tablestacas sin ningún candado, como la que vemos aquí. Es una lámina prácticamente doblada de espesores de 3/8 de pulgada hasta media pulgada. Y bueno, simplemente se colocan traslapadas, como aquí en la ilustración, y nos ayudan a colocar una gran cantidad de tablestacas específicamente para obras lineales o zancas. De hecho, de ahí viene, en algunas partes se le llaman simplemente trench sheet piles o tablestacas zanjadoras. En aplicación de muelles, como los que vemos acá, las tablestacas son unidas a estas vigas tipo H, que sería el otro tipo de, bueno, vamos a llamarle tablestaca, o rigidizadores de pantalla, o a tubos metálicos. Y bueno, aquí vemos una ilustración de Xunli, en donde la tablestaca metálica, que típicamente tiene entre 30 y 50 centímetros de peralte, son unidas a tablestacas tipo I, con peraltes máximos de hasta 110 milímetros. Y si este conjunto inercial la rigidez que nos confiere la pantalla con este arreglo no es suficiente, pues es cuando comienzan a ser colocados tubos metálicos unidos a tablestacas, como vemos acá en este muelle costero durante el proceso constructivo. Y bueno, este tipo de arreglos eh, comienzan a ser cada vez más complejos, integrando siempre estos muros de rigidez o estos elementos de rigidez o king piles, ya sean de tipo I o circulares. Y dentro de la industria existe una gran cantidad de candados complementarios o de machimbres auxiliares que nos ayudan a dar giros específicos a través de estos conectores de tablestacas, unir 3 tablestacas a la vez, dar giros que no sean otros que los típicos de 90 grados, sino algunos ángulos oblicuos o agudos. Y finalmente, para terminar esta parte del módulo, hablaré de algunas aplicaciones populares de la tablestaca. Ustedes podrán haber visto que pues resulta que se utilizan mucho en obras costeras, de hecho es su aplicación principal, pero también en obras tierra adentro, en obras temporales, como vemos aquí, desvíos de puentes. Vemos aquí una tablestaca para hacer un desvío en la red, en la ferrovía que tenemos por la parte derecha, mientras se hacen los trabajos de la incorporación de esta alcantarilla de concreto. Y después seguramente se invertirá la contención. Esta tablestaca ahora tendría que contener el lado izquierdo de la pantalla una vez concluidas las obras de la alcantarilla, para después continuar con la demolición y modernización de la parte derecha. También se utilizan en las protecciones, en los aproches de las protecciones de los puentes o conos de derrame de acceso a los puentes, como elementos de contención en los alerones de estas obras. Y ustedes pueden notar que efectivamente están en contacto con el agua. La protección marginal o canalizaciones de ríos. Y por supuesto, muchas de las aplicaciones en obras costeras prácticamente están alejadas de la vista de los, de los que no estén involucrados en el proyecto, por ejemplo, en las rampas de varada para acceso eh, a estos puertos o por rampas de acceso o de salida. Y aquí está la tablestaca, aquí mostrado en negro, con una cierta protección epóxica. Protecciones contra inundaciones, muy populares acá en mi país, en México, hacia el sur, en donde, bueno, los ríos se desbordan en época de lluvias y, bueno, para no afectar a la población civil, se sobreleva el nivel de los bordos a través de simplemente colocar esta pantalla de estacados. De hecho, en algunas inundaciones hacia el sur de México, en Tabasco, todavía no habían rescindido bien las aguas, cuando ya se estaban incorporando estas tablestacas metálicas y tratar de proteger ya eh, el resto de las instalaciones humanas. Pero bueno, no sé, yo sé que no pasa en su país, pero aquí en México a veces las obras llegan 5 o 10 años más tarde, o bueno, aquí fuimos un poquito más oportunos, pero siempre más tarde de cuando debieron haberse colocado por vez primera. Y bueno, canalizaciones nuevamente de ríos, aplicaciones de tablestacas.
y también en obras costeras. Esta es una obra en Manila, también muy popular, en donde prácticamente fue rescatado el malecón Río a través de incorporar una obra de contención de las riberas, hacer un proyecto arquitectónico justamente en este malecón o ranfla, y fue logrado a través de tablas tecas metálicas, pero debido al calado que tenía el río, fue incorporado además una tablestaca de anclaje para darle justamente eso, el anclaje a la pantalla principal o la rigidización de esta. Y por supuesto, algunas de las aplicaciones más populares que vamos a ver de estos entibamientos son las contenciones laterales. Temporales, como vemos aquí en esta obra hidráulica, seguramente es el colado de los apoyos de algún puente. Una vez que terminan las obras aquí al interior, estas tablas tecas simplemente son extraídas y son utilizadas en alguna otra obra. En algunas obras hidráulicas, por ejemplo, pueden pasar de ser obras temporales a ser permanentes, y lo único que habría que incorporar es, si bien alguna cobertura de concreto o simplemente protección ante corrosión, como vemos en esta otra. En lo particular en México también se utilizan en obras tierra adentro. Este es un paso inferior vehicular, así le llamamos acá, o pasos deprimidos, en donde las contenciones laterales son logrados justamente con estos paneles metálicos, después de que han sido hincados pues pueden ser simplemente pintados para dar una apariencia más estética al proyecto. Y bueno, las tablestecas planas, que son estos módulos que vemos aquí, son colocadas en su conjunto, y si bien estas en sí mismas no tienen una resistencia significativa a la flexión, el conjunto de ellas prácticamente forman, vamos a llamarlo, una especie de membrana o un recinto cerrado que, una vez llenada de arena, pues logran formas rígidas. Y estas son comúnmente llamadas estructuras celulares o cofferdams. Y bueno, son bastante populares también en obras no solamente costeras, sino también ribereñas. Eso me parece que es cerca del Canal de Panamá. Y bueno, también en obras urbanas, específicamente en la Ciudad de México, o sea, tienen suelos muy, muy blandos. Se logran excavaciones bastante importantes, hasta 18 o 20 metros, con estos tablestacados metálicos. Y bueno, ustedes podrán notar que en la particularidad en México, en el Valle, dado que esa zona de México es muy blanda, se utiliza una gran cantidad de puntales para evitar grandes deformaciones y fallas de fondo. Pero una de las grandes ventajas de estos métodos es que, si bien es una protección que pudiera ser temporal, en la mayor parte de los casos también son utilizadas ya como protección definitiva de las colindancias. Y bueno, este es otro proyecto hacia el norte del país, en Tijuana. Sí, sí, es un suelo más arenoso, pero en donde el nivel freático es aproximadamente por acá. Entonces, bueno, lo que se hizo en este proyecto fue desalojar el agua a través de puntos de bombas de extracción o well points. Y esto que vemos aquí en PVC, pues sería prácticamente la recogida de ese bombeo. En este caso vemos una excavación un poco más limpia o libre de obstáculos para, para los efectos de la construcción de la losa de fondo, porque se han incorporado algunos anclajes inyectados aquí que dan rigidez y estabilidad al muro de contención. Y algunos de los métodos constructivos que pueden incorporarse con la versatilidad de estas contenciones prefabricadas es justamente a través de las preexcavaciones, de los métodos de construcción tipo top-down, en donde, una vez hincadas los paneles laterales de tabla estaca, podría comenzarse la excavación desde el nivel superior hasta el nivel inferior de los estacionamientos subterráneos. Y pues una vez lograda la excavación de este estacionamiento, se continúa con el resto de las obras civiles, pavimentos, pinturas, columnas, etcétera, mientras que la construcción o excavación continúa hacia niveles inferiores. Este tipo de métodos, si bien son lentos respecto a una excavación convencional, resultan ser muy útiles, específicamente en áreas muy pobladas, en donde, debido a la rapidez de la construcción, no se puede esperar a que concluyan los trabajos de excavación convencional para comenzar a hacer
la parte de la superestructura de la obra. Y bueno, sin embargo, todavía hoy en día las obras hidráulicas con tablestacas y las obras costeñas suelen ser las aplicaciones más importantes de estos sistemas de contención metálicos. Aquí vemos una pantalla principal con vigas de rigidez o king piles para aumentar el gálibo libre que va a tener este muelle. Y por acá vemos alguna pantalla de anclaje, que también es una línea de tablestacas. Algunas otras obras, como vemos acá, son simplemente la fabricación de lumbreras, bastante conveniente para obras hidráulicas, hincado de tubos. Esto es también hacia el norte del país, esto es en la Ciudad de México. Y bueno, con unas profundidades importantes, hasta 20, 21 metros en suelos bastante blandos. Y bueno, básicamente la tablestaca puede ser adaptada, si bien en formas circulares, formas cuadradas, o algunas otras formas más complejas, dependiendo mucho del tipo eh, de proyectos que se estén utilizando o la geometría particular de la obra hidráulica, en este caso, que vayamos a tener. De tal forma que efectivamente son, como conclusión general, son sistemas bastante versátiles, se pueden adaptar a las necesidades específicas del cliente. Además, la gran mayoría de las tablestacas son secciones soldables, de tal forma que todas las modificaciones que se tengan que hacer, tanto en obra o de proyecto, pueden ser logrados a través de métodos convencionales de construcción y se puedan incorporar, por ejemplo, en el caso de las lumbreras, excavaciones sin puntales, sin puntales que impidan las obras a través de la formación de marcos rígidos, como vemos acá, o de anclajes inyectados. Y bueno, eso es es lo que concierne a la introducción de las tablestacas metálicas. Bien, es un mundo. No vamos a dedicarnos en esta presentación al diseño particular de las tablestacas. Sin embargo, como les mencionaba, prácticamente son muros de contención, obedecen a las mismas teorías. Y en el caso particular de las tablestacas de acero, una vez determinados los diagramas de momento debido a los empujes del terreno, pues lo que se hace sencillamente es el paso siguiente, un segundito, es encontrar dentro de las tablas de valores qué módulo de sección es el mínimo requerido que necesito para mi pantalla, que cubra mis necesidades de flexión o de momento flector que tenemos de los diagramas de momentos. Entonces, bueno, de tal forma que se puede interactuar rápidamente. Si mi momento flector fuera de 18 toneladas metro, pues seguramente se hace un cálculo rápido a través de cuál sería el módulo de sección mínimo requerido. Prácticamente es una regla de 3. Y bueno, pues seguramente debería de estar entre estos valores. Igual, si esta no está disponible, tomas esta de acá del fabricante, o puedes ir con otro fabricante y decir, bueno, pues dame la tablestaca que tenga un módulo de sección mínima de 1600. Pues tenemos la 19700 y listo. Así es, en cuanto a acero, el diseño es relativamente sencillo y las decisiones son de compra o de formación son fáciles. El resto o la complejidad de este tipo de sistemas estriban no en la determinación de la tablestaca, sino en la parte geotécnica, la determinación de cuáles van a ser los empujes del terreno que van a estar como cargas a mi sistema de contención. Y después la siguiente complejidad es, bueno, en este caso serían los empujes del terreno. La siguiente complejidad estribaría en los sistemas de arriostramiento o de contención adicional que necesitamos para hacer estable el sistema, es decir, este tipo de detalles estructurales. Pero bueno, algo que me había parecido importante compartirles en esta presentación es justamente un mensaje. Yo soy de formación ingeniero civil y pues una de mis pasiones es la geotecnia. Y justamente este tipo de tecnologías nos ayuda a ver las necesidades prácticas de la obra, pero también la necesidad de comprender de una manera profunda
cuáles son las condiciones geotécnicas de nuestras obras. En lo particular, voy a complementar un poco la presentación con este caso de estudio. Voy a brincarme un poquito más, un segundito, que es una obra en la que nos invitaron a participar. Es la obra de toma de una obra de toma de de una planta de tratamiento. Está complementada una planta de tratamiento de aguas residuales y de toma de agua en el río Licus. Esto es más o menos en la en la región atlántica norte de Nicaragua. El río se llama Río Licus, pero administrativamente está entre Sisín y Bilwi, dos poblaciones en el Atlántico, como decía, prácticamente el Caribe, norte de Centroamérica. Y bien, se trataba de una contención, voy a adelantar un poco, una obra de toma en donde efectivamente se iba a contener el terreno, se va a rellenar con relleno compactado hasta una cota de aproximadamente 9 metros. El río típicamente en verano tiene una elevación de más 1 metro sobre el nivel del mar. Y bueno, se trataba de colocar este canal desarenador, el cual conducía el agua a través de esta franja de terreno y el agua después derivaba hacia una zona de una cámara de bombeo a través de perforaciones practicadas dentro de este futuro muro de tabla estacado. Y bueno, luego de aquí iba a ser bombeada esta agua hacia una planta de tratamiento, de sanitización, de tratamiento y cloración de estas aguas extraídas del río Licus. Y bien, pues son de esas obras de Latinoamérica que pues tenía años de retraso para ser construida. De hecho, fue cofinanciado por varios países. Y bueno, pues son obras de primera necesidad. Lo que dignifica la vida del hombre es tener también agua potable. Y bueno, el proyecto era bastante bueno, muy atractivo. Fue realizado en Venezuela, me parece, y las hipótesis principales de cálculo es que se trataba de un muro de contención en voladizo, es decir, en cantilever, como vemos aquí, una sola viga hincada dentro del terreno, que tenía 6 metros de claro libre y tenía 6 metros de empotre dentro del terreno natural. El diseño original contemplaba que prácticamente la elevación del terreno natural iba a estar en la cota más 2.5 y hacia la cota más 8.5 íbamos a tener el nivel del terreno natural. De tal forma que efectivamente esos 6 metros, de acuerdo a su análisis, pues brindaba a lo sumo unos 20 centímetros de deformación en el caso más en el caso más desfavorable, y los diagramas de momento eran en torno a los 35 toneladas por metro o 350 kilonewtons metro. Y bueno, además el diseño consideraba que originalmente el terreno natural se trataban de limos rígidos con una resistencia al corte de más de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado o 150 kilopascales. Pero la campaña geotécnica se había identificado estas condiciones del terreno a través de un solo sondeo que se localizaba lejos del sitio donde iba a ser construido esta obra y que estaba localizado como a 50 metros de la ribera, del sitio específico en donde iba a ser colocada la tabla estaca. Me parece que no, en el presupuesto original no se destinó una partida suficiente para la exploración geotécnica. No fue sino hasta después de que comenzaron los problemas que se encontró que a nivel geotécnico era un sitio complejo, como el que vemos acá. De hecho, podemos distinguir dos márgenes. Margen izquierda, donde iba a estar la estructura de la cámara de bombeo, tenía una condición geotécnica que era bastante dispar o no se parecía en nada a la que teníamos en la parte derecha. En la margen derecha podría ser descrito como una serie de arenas limosas o arenas arcillosas
con un registro de golpes de la penetración estándar de aproximadamente de un promedio de 5 en los primeros 6-7 metros, mientras que a partir de esa profundidad los suelos comenzaban a ser mucho más rígidos, con un número promedio de golpes de 40 a partir por debajo de la cota +1. Y bueno, normalmente aquí sí que se cumplían las condiciones originales de diseño, un suelo rígido con un suelo relativamente suelto en la parte superior. Y estas tablestacas pues no se veían al momento de la inspección de la obra, pues, se veían en buenas condiciones. Pero la margen izquierda, en donde teníamos la mayor parte de las estructuras, la condición era justamente inversa. Lo pueden juzgar ustedes por esto, que es el diagrama simplificado de la penetración estándar, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y pueden observar que en la margen izquierda la condición era justamente la inversa. Teníamos un suelo de consistencia media, relativamente compacto, de arenas limosas, o perdón, de gravas limosas o de limos de alta plasticidad, pero era a partir de esa cota, justamente de la cota +1, en donde el material era un poco más suelto. De hecho, eran de consistencia blanda a media. De tal forma que cualquier empotramiento practicado de la tablestaca para una tablestaca en cantilever practicado en este terreno, pues seguramente no iba a tener la misma rigidez o iba a deformarse más que la que tendríamos en la margen derecha. Esta campaña geotécnica fue realizada después de que comenzaron los problemas, y ustedes pueden ver que fue a partir de 4 sondeos de penetración estándar practicadas en las colindancias ya de la tablestaca. Pues bien, esto en sí mismo auguraba que íbamos a tener algo de problemas. La hipótesis inicial de cálculo de la ingeniería básica, que si bien era buena, tenía sentido, pues no había sido delimitada o acotada a través de una exploraciones adicionales para el proyecto ejecutivo. Esto que vemos aquí, este perfil geotécnico, fue luego de la ingeniería forense, es decir, después de que hubo problemas con ese tablestacado metálico. Y bien, cuando yo digo que hubo problemas, pues estoy augurando que algo grave pasó. El proceso constructivo de esta margen izquierda implicaba que, bueno, pues debido a que se trata se habían identificado limos de alta plasticidad, de consistencia, si bien media a dura, pues lo conveniente es de que estos limos no sean, cualquier suelo de plástico no sea parte de los rellenos de la contención de las obras, al menos no en mi país. Entonces, algo similar pasó con la especificación de esta tablestaca del diseño de Venezuela, pues efectivamente retiraron este material de características relativamente buenas y colocaron un relleno compactado, pero no bien colocaron tanto la tablestaca como el relleno, pero no bien habían llegado a la cota, me parece, +6 del proyecto, cuando comenzaron a haber desplomes importantes del tablestacado. Y bueno, si bien aquí no se aprecia mucho, estos desplomes tenían en el orden de 30 o 40 centímetros, lo cual a toda vista no parecía admisible. Por cierto, esto que vemos aquí era parte del martillo de impacto que estaban utilizando para el hincado de cada uno de estos paneles metálicos. Y este era más o menos el tipo de desplome que estaban teniendo las tablestacas. Retiraron en esta primera temporada varias veces el material y rehincaban la tablestaca, y cada vez que avanzaban comenzaban a colocar el relleno y esto se desplomaba. Entonces, pues dejó de ser aparente que el problema era constructivo, sino algo estaba pasando en el diseño que no soportaba los rellenos al cual debió de estar sometido. De hecho, las tablestacas que eran extraídas, como la que vemos aquí, es una tablestaca tipo Z de candado Larsen, pues a pesar de que estaba deformada el paramento como acá, pues este tipo de candados le otorgan una flexibilidad transversal importante, de tal forma que se pueden lograr estas deformaciones, y al ser extraída la tablestaca, pues prácticamente era sin daños, estaba íntegra en la gran mayoría de los casos.
Aquí es cuando nos invitan para hacer una inspección de este tipo de obras y encontramos que sí, efectivamente había algunas modificaciones en el diseño original bueno, primero modificaciones sobre el diseño original, se había disminuido la longitud de empotre, se había sobrelevado más la cabeza final de la tabla estaca y por otro, encontramos que las condiciones del terreno con el que estaba diseñado originalmente el proyecto, pues no correspondían a la realidad. De tal forma que alguna de las primeras recomendaciones era colocar anclajes inyectados o colocar algún sistema de rigidización original. Sin embargo, por esas extrañas cosas que pasan mucho en mi país y yo pensé que no pasaba en Nicaragua, pues esa modificación de diseño no fue aprobado porque no era parte del presupuesto original y se mandó que se realizara nuevamente el tablestacado metálico tal como venía en el proyecto, pero evidentemente con un mayor control de calidad sobre la compactación y características de este relleno de este relleno que iba a estar en el trasdos de la tal estaca. Ustedes pueden distinguir que, que casi llegando a la cota +8, que es en donde está esta caseta, pues ya teníamos deformaciones muy, muy, muy importantes. De hecho, ya habían reconstruido, esta es la segunda, perdón, la tercera vez que reconstruían esta obra. Y teníamos deformaciones de cerca de los entre 40 y 60 centímetros de este canal de serenador, que sería esta porción. Aquí tendríamos la cámara de bombeo y esta sería justamente el approach izquierdo. Estamos viendo aguas hacia arriba. Entonces, bueno, pues nuestra solución era simplemente colocar algunos tensores hacia un muerto de anclaje o una pantalla de concreto situada a una distancia de al menos 40 metros del paramento. Y bueno, no estaba lejos bueno, simplemente no estaba en el presupuesto y no podían, esa partida presupuestaria extra no podía ser admitida. Pero ya cuando ocurrió este desplome, luego de haber concluido casi al 80% de la obra, pues algo, pues era un escándalo nuevamente. Entonces, prácticamente en un diseño de la selva, los ingenieros del sitio, que son los que más colaboraron para el diseño, pues establecieron su propio proceso constructivo, algo que debió de haber sido en la primera vez, de tal forma que el proceso constructivo por pasos debía de estar además comprobado con una planilla de cálculo y seguir al pie de la letra ese proceso constructivo para evitar la mayor parte de esas deformaciones. Y bueno, resulta que la margen derecha, pues esa nunca tuvo problemas, pero era la margen izquierda, la más compleja, la que tenía este tipo de deformaciones, porque eran condiciones geotécnicas distintas. Se extrajeron las tablestacas ya deformadas, se plomaron y parte del proceso constructivo era determinar hasta qué altura máxima podíamos poner el terreno sin tener deformaciones de más de 3 centímetros en el paramento de la tabla estaca. El siguiente punto en el plan era colocar un relleno en la parte derecha que nos va a ayudar a la construcción de un dique de concreto que se necesitaba a nivel hidráulico para conducir el agua hacia la cámara de bombeo. Evidentemente, en esta cota, en el respaldo de la tabla estaca, iba a haber una maquinaria circulando. Y a partir de este punto se tenía que conectar forzosamente o arrastrar en la cabeza esa tabla estaca para darle la rigidez requerida. Bueno, aquí vemos parte del proceso constructivo. Se realizó nuevamente la extracción de todo ese material de relleno colocado para darle cabida a la tabla estaca de ser realineada y poder continuar con el plan. Y a partir de una cierta cota, no se podía crecer más en el tablestacado metálico sin colocar un nivel de tensores entre la cota 7 y 8. Estos tensores iban a anclar la tablestaca en su cabeza a través de una pantalla en el trasdos, una pantalla de anclaje. Y bueno, una vez colocado esa pantalla de anclaje, pues es cuando podía continuarse con la colocación de los rellenos de una manera segura hasta la cota del proyecto. Nótese que si bien el diseño original llegaba solamente hasta la cota 850 por necesidades de gálibo libre, sí, gálibo libre o de bordo libre por la inundación de este río,
pues se sobrelevó hasta la cota más 9.5. Cuando yo estaba ahí en el sitio, decía, wow, este río normalmente aquí está fluyendo a la cota más 0.6. ¿Cómo es posible? Yo vengo de una región semidesértica. Entonces digo, se me hace increíble que este llegue hasta la cota más 9.5. Bueno, esto pasaba todos los años. Era tal su variación que efectivamente todos los aparatos de la cámara de bombeo tenían que estar hasta esta cota. Y una vez construido, parte de uno de los casos de carga del diseño a nivel estático era considerar que se tenían sobrecargas y además una cierta diferencia de niveles hidráulicos que provocaba un nivel hidráulico adicional en el tras 2, simplemente por la baja permeabilidad relativa que pudieran tener estos rellenos. Es decir, ¿qué pasaría si el río llegara hasta este nivel? Y de repente en 1 o 2 meses comienza a bajar tanto que todavía se nos queda saturado esta tabla estaca. Además de que se analizó la posibilidad del sismo de cálculo, etcétera, con lo que estábamos complementando el análisis original. Y bien, parte de la obra, efectivamente, o parte del éxito de la obra fue lograr convencer a las autoridades, específicamente a los administradores del proyecto, de que era importantísimo incorporar un nivel adicional de tensores metálicos que nos confirieran rigidez a este muro y pudiéramos modificar con ello el diseño original. Y bueno, aquí vemos parte de la colocación de los tensores durante las obras de relleno ya en el trasdos de la cámara de bombeo y en algunos sitios para dar libertad y paso a los maquinaria de compactación, se dejó sin tensores esta parte del paramento, solamente rigidizados con tensores temporales, pero sí con el cuidado de que no pasar esta cota aproximadamente, aquí marcada con tierra, de terreno, sin que los tensores permanentes hubieran sido colocados. Con esto, el constructor, ya con elementos de diseño modificando esta obra, pues comenzó el invierno de 2019, es decir, la época de lluvias. Y, un segundito, vamos a ver si me reproduce. Creo que tengo un poquito de problemas con mi video. Aquí está. Y vemos una perspectiva de esta obra ya finalizada. Ustedes pueden ver que ya el relleno en la margen izquierda, que quedaba a la derecha, es que lo veíamos desde un puente, viendo aguas hacia arriba. Ya tenemos los rellenos hasta la cota más 9.5. Y aquí otra perspectiva de la obra, visto desde ya con el canal desarenador en funcionamiento, admitiendo agua hacia la cámara de bombeo. Aquí algunos de los supervisores de obra todavía tomando fotos. Y bueno, prácticamente era el desempeño que iba a tener año con año, 2019. Está otra vez a la cota más 6 aproximadamente del nivel del río. El canal desarenador ya no está tan en funcionamiento, prácticamente está sumergido. Y aquí vemos la margen derecha todavía, bueno, esa nunca tuvo grandes problemas. Y vemos el dique, cómo está funcionando también adecuadamente para sobrelevar el nivel del agua y darle tirante suficiente a la cámara de bombeo. Un poquito esto. Y bueno, hacia invierno de 2020, con el agua en la cota más 8, ya prácticamente está sumergido toda la obra de tabla estaca. Pero hay que recordar que año con año, en la época de estiaje o de verano, esto prácticamente caía el nivel del agua hasta la cota más 0.6 aproximadamente. Y bueno, aquí vemos otra ilustración de la obra con un tirante de la cota más 8.0. Realmente una de las cargas más importantes y era mayor que la sísmica era justamente las cargas hidráulicas o hidrostáticas que iba a tener esta pantalla durante estos ciclos de tirantes altos del agua y después la época de estiaje. Es decir, prácticamente el suelo está totalmente saturado y si esto rescinde demasiado rápido el nivel del río, entonces pues se queda gran parte de la carga hidráulica en el relleno. Entonces aquí ya al menos había 2 ciclos
2 ciclos de agua, perdón, de cargas que iba a tener típicamente el proyecto. Sin embargo, hacia invierno de 2020 ya estaban rescindiendo las aguas y comienza la temporada de inviernos, que son común en Norteamérica y Centroamérica. Y en lo particular, 2020 fue un año de muchos huracanes en este hemisferio norte. En lo particular, se acabaron las letras del alfabeto, de los nombres de la A a la Z, y comenzaron las letras griegas, ETA y IOTA, pegaron en Nicaragua hacia el invierno de 2020. Y si bien nadie en lo particular estuvo durante el huracán aquí en esta obra toma del río Licus, pues este lugar que es cerca de Sisín, en la costa, a unos menos de 15, 20 kilómetros del sitio, pues, estaba el huracán a todo. Ahí es en donde estaba pegando el huracán. Y bien, prácticamente la conclusión de este tipo de proyectos es que, y de la aplicación, es que las tabletacas sí son sistemas muy versátiles, tienen una gran cantidad, una gran capacidad para admitir flexiones de diseño, perdón, flexiones, aunque no están incorporadas en el diseño. De hecho, este tipo de deformabilidad que tenía la tablestaca no era debido a la resistencia del material. Es algo, parte de las conclusiones que nosotros eh, obtuvimos cuando exhumamos las tablestacas, las extrajimos para ser inspeccionadas y nuevamente colocadas en el terreno, sino que lo que encontramos es de que este sistema de tablestaca, si bien era bastante flexible, pues tenía algunos problemas de diseño. Una de las grandes ventajas, y que es una de las propiedades fundamentales de la tablestaca, es de que pueden ser nuevamente extraídas y vueltas a hincar. Es decir, esa parte de hincabilidad y de economía, de ser reutilizada en múltiples proyectos, ayudó en gran medida a que este tipo de sistema pudiera ser reparado, que de otra forma, si hubiera sido de concreto, pues prácticamente habría que demoler y volver a construir. Y eso por un lado, y por el otro es de que una de las constantes que encontramos es de que se desprecia mucho la importancia de determinar el proceso constructivo paso a paso y la incorporación del proyecto geotécnico o el proyecto de diseño geotécnico en las modificaciones posteriores de ese proyecto. Nosotros entendemos que todos los proyectos son, a pesar de que tengamos ya proyectos ejecutivos, siempre se hacen decisiones en el campo que no deben de ser solamente aprobadas por los administradores del proyecto, sino también por el propio diseñador. El perder al diseñador de vista o su contacto durante la ejecución del proyecto, y que éste además no tenga la capacidad de supervisar la obra que ha diseñado, pues puede llevar a desastres en las obras. Afortunadamente, este proyecto fue una muy buena lección aprendida. No voy a decir que no sea costosa, pero al menos la obra está funcionando, funciona bastante bien. A la fecha, siempre que saludo a mis amigos nicaragüenses, les pregunto, ¿y cómo va el río Licus? Porque este puente es bastante transitado. Y dice, no, está todo en orden, se ve muy bonito, me toman una foto del proyecto y bueno, están felices. Pero cuando están los problemas, todo el mundo son enemigos. Cuando los proyectos se llevan a cabo de manera exitosa, pues todo el mundo se abraza y se da y se dice, ese proyecto lo hice yo. Pero cuando hay problemas como estos, pues me parece que aquí el único dueño del proyecto resultaba ser o el constructor o el diseñador. Entonces, algo tan sencillo y que es relativamente barato es hacer una campaña geotécnica extensiva de exploración para determinar las condiciones adecuadas del sitio, y que además, nuevamente, los diseñadores siempre tengan la capacidad de poder examinar las obras, de aprobar o no los cambios en el diseño, para justamente asegurar que sus hipótesis de cálculos sean conservadas. Y algunas cosas tan sencillas, digo, relativamente hablando, como incorporar un tensor o colocar anclajes adicionales, pues pudieran solucionar de manera económica este tipo de obras, que de otra forma las reparaciones siempre, siempre son muchísimo más costosas. No solamente por cuánto cuesta el material y la mano de obra para volver a reconstruir las obras, sino también
los aspectos legales que aquí estamos dejando un poco de lado por no hacer escándalos. Aún así, como menciono, esta obra ahora se desempeña adecuadamente. Es una obra que nos gusta presentar porque son de esas historias de Disney que tienen final feliz y que además trae grandes beneficios a la población. Y bueno, con esto me parece que termino la presentación. Me quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y dejo el panel abierto a los moderadores para que nos apoyen con la lectura de las preguntas si es que hay alguna. Primero que nada, quería agradecerle, ingeniero Emanuel, por la conferencia. Ha sido un tema bastante interesante, es algo que en la universidad casi nunca lo ves o lo mencionan de forma muy superficial. Y bueno, si le parece bien, podríamos comenzar con la sección de preguntas de parte del público. Y recuerden todo el público asistente, por favor, de que puede realizar sus preguntas en el chat para mantener el orden y dar por finalizado la conferencia. Ahí justo acaba de entrar nuestro compañero Joaquín. Sí. Deseo la palabra, Joaquín. Gracias. Sí, ingeniero, no, más bien una increíble ponencia, la verdad, estaba muy interesante, más que todo la última aplicación en el río Licus y cómo pudieron solucionarlo, no más que todo era un problema de diseño, la verdad muy interesante, me ha gustado bastante. Y nada, bueno, seguimos respondiendo las dudas de los que se encuentran en el chat del público asistente. A ver. Primera pregunta. ¿Cuándo se emplean tablestacas en excavaciones profundas? Cuando se emplean tablestacas en excavaciones profundas, ¿estas quedan perdidas luego que la estructura final es construida? Bueno, siempre se pueden recuperar. Voy a tratar de... Un segundito. Sí, Vamos a hacer este estacionamiento subterráneo, por ejemplo. Si esta tablestaca, si después se va a incorporar un muro de concreto por el frente, efectivamente la tablestaca pudiera colocarse entre el muro de concreto y la tablestaca metálica, alguna algún relleno de poliuretano o de gravilla o de arena, para que luego de que el muro ya esté tomando las cargas, pues la tablestaca simplemente puede ser extraída y no perderla. Pero si este tipo de elementos ya tienen la rigidez suficiente para tomar los esfuerzos a largo plazo, pues, ¿por qué no incorporarlos como un muro de contención definitivo? De hecho, esto que vemos aquí, esto ya es el muro de contención definitivo. Lo que se hace simplemente es soldar las juntas constructivas. Déjenme, voy a tratar de poner una ilustración de ello. Soldar las juntas constructivas y convertir este muro en un muro permanente. En el caso de que incluso la excavación se haga en suelos saturados, en donde los niveles freáticos sea altos, lo típico es de que se coloca una línea de soldadura sobre esta junta y después se pinta. En el caso de la conexión de la losa de concreto de fondo con la tablestaca metálica, se colocan pernos tipo Nelson o pernos soldados al tablestaca, o pueden ser perfiles tipo C o ángulos, de tal forma que simplemente podamos transmitir el cortante de la losa de concreto de fondo hacia el muro de la tablestaca, o a la inversa, perdón. Y además se colocan algunas cintas hidrófilas para evitar fugas o agua a través de la conexión entre la tablestaca con la losa de concreto. Entonces, bueno, ambas respuestas. Si es posible incorporarlo en el diseño final como muro de contención definitivo, quizá es lo más barato. Y si no, pueden ser extraídas sin ningún problema para su uso en otro proyecto. De acuerdo. sí, entonces estaba apagado. Sí. Sí. Siguiente pregunta. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la conferencia. ¿En qué tanto afecta el clima sobre la eficiencia de la instalación de las tablestacas? Ah, bueno, seguramente si está lloviendo muchísimo, no podrán instalarlas tan fácil, pero no, fuera de eso, creo que no tiene un impacto significativo. Normalmente el linkado de las tablas estacas se logra a través de, bueno, esto no le he hablado,
a través de estas máquinas que son biobrincadores. Y ustedes pueden ver que son por medios mecánicos, ya sea a pequeña escala, como vemos en bueno, esto es un video, o a gran escala. Y este tipo de aparatos, bueno, este es uno de tantos que hay de los métodos. Esto es por vibraciones. Prácticamente es una máquina que tiene un peso bruto, que además tiene una serie de motores excéntricos que provocan justamente movimientos verticales, verticales, en la dirección vertical principalmente. Y lo que hace es poner en suspensión o licúa el suelo en caso de ser arenoso para que pierda la resistencia y poder hacer descender estas tabletecas. Típicamente una tablestaca de 12 metros puede ser colocada en menos de 2 minutos con estos aparatos. Y por supuesto, el otro método es a través de martillos hincadores, que bueno, que utilizan este principio, pero no es otra cosa más que dejar caer una masa en la cabeza de las tablestacas desde una altura determinada y va bajando a través de un golpeteo. Entonces, cualquiera de los dos métodos. Como ustedes pueden ver, las condiciones climáticas, a menos de que haya un sismo, un terremoto o un huracán, pues puede continuar a lo largo del proyecto. Es decir, no tenemos que esperar para que esté un fraguado en el concreto, etcétera. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es, buena ponencia, Manuel. Nos recomendó tu ponencia Eduardo de Yardú Corsa. Soy el coordinador de viales de Sider Perú, Yardú. Mi pregunta es, ¿en qué software de elementos finitos utilizas y si has tenido alguna interacción con BIM para las tablestacas? Eh, bueno, casi cualquier software de elemento finito te puede ayudar para el diseño de las tablestacas. Déjenme ver si tengo por aquí alguno. Y sin dar ningún comercial, les digo que hasta se puede hacer ah, solo denme un segundo para poder responder adecuadamente a la pregunta. No venía preparado para la parte de diseño, pero y sin embargo aquí tenemos algo. Nuevamente, estas tablestacas tienen una filosofía. Todas las tablestacas tienen un parecido de familia con algo que le llamamos pantallas flexibles. Y lo más importante de cualquier software que ustedes vayan a incorporar es que tienen que tener en cuenta el impacto del proceso constructivo en la determinación del diagrama de desplazamientos, el momento flector y de cortante. Algunos softwares que ustedes pueden encontrar están basadas en métodos clásicos de diseño. Ustedes pueden encontrar algunas sugerencias, es buscar el libro de Principio de Ingeniería de Cimentaciones de Braha. Está en español y en inglés, y ahí tienen un ejemplo de cálculo de tablestacas metálicas. Es relativamente sencillo. Lo que hace ese ejemplo es determinar justamente el diagrama de momentos y de deformaciones. Bueno, perdón, diagrama de momentos y de cortantes para el equilibrio. Pero debido a la complejidad o a la posible diferencia en la colocación de estos arriostramientos, pues comienza a ser cada vez más útil utilizar el método del módulo de reacción, es decir, a través de la simulación de resortes elastoplásticos horizontales, que son las partes del terreno, pues determinar cómo va variando ese diagrama de presión de empuje de tierras con la presencia o no de puntales. Y al final, nuevamente lo más importante es que ese tipo de programas nos ayudan a este tipo de determinación de los módulos, de los momentos flectores, los desplazamientos y cómo va evolucionando también el cortante, cómo van evolucionando estos elementos metálicos con el tiempo. Por supuesto, si se tiene algún tipo de programas de elemento finito, pues este tipo de análisis pues, nos ayudan a determinar no solamente qué pasa en la inmediata colindancia de la tablestaca bajo un cierto régimen de cargas, sino efectos a largo y corto plazo de los empujes del terreno, diferentes condiciones y leyes de distribución de cargas u otros elementos adicionales que incorporan al diseño. Algunos de esos pueden ser fase 2, Midas, Plaxis, Oasis, Diana, o de diferencias finitas como FLAC 3D. Incluso algunos otros de elemento finito que no son típicos para empuje de suelos,
También nos ayudan para determinar estos diagramas de momentos, por ejemplo, SAP 2000, STAT, que son programas de análisis estructural. Y bueno, lo importante es conocer esa ley de empuje de terreno e incorporarlos en estos modelos. Pero yo siempre comenzaría con algo muy sencillo. Hay algunos programas de análisis de tabla estacados, incluso a nivel didáctico, con los que podemos hacer nuestros pininos, pero sí tener una especie, antes de brincar a sistemas más complejos, comenzar con un modelo de análisis más sencillo, aunque sea analítico, y después ir progresando conforme se tenga mayor información. Pero nunca al revés, nunca empezar con programas de elemento finito antes de no entender qué es lo que está pasando. Ingeniero, muchas gracias por su respuesta. La última pregunta es, quería consultar sobre eh, el uso de como anclajes de tablestacas tipo AZ24-700 o similares y los Ditman. ¿Cuál de los dos es mejor para ser usado como anclaje? Nuevamente, ¿me puedes leer otra vez la pregunta? Disculpe. Sí, quería consultar sobre el uso como anclajes de tablestacas tipo AZ24-700 o similares y los Ditman. ¿Cuál de los dos es mejor para ser usado como anclaje? Bueno, si entiendo bien, voy a utilizar, déjame ver si tengo por aquí un diagrama que me ayude a contestar esa parte del diseño. Yo entiendo que la tablestaca esa tablestaca está utilizando como un macizo de anclaje, como un muerto de anclaje. Entonces, bueno, básicamente aquí sería la posición de esa tablestaca de anclaje. Y hay que recordar que lo que intenta o el propósito principal de esa tablestaca es lograr sostener o lograr resistir la fuerza que nosotros requerimos en esta posición de la pantalla para evitar una deformación. Si no tuviera esa tablestaca de anclaje, pues seguramente mi deformación sería así y hasta podría colapsar el muro. Entonces, al colocar este nivel de tirantes, pues esta pantalla tendrá también una cierta deformación y por lo tanto estará asociado a un cierto diagrama, también a un cierto diagrama de momentos. De tal forma que es posible que nosotros tengamos que determinar cuál sería la ley del diagrama de momentos en este muro de la pantalla de anclaje. Y con el diagrama de momentos, a veces es más fácil ya recorrer alguna fórmula que ya está escrita. Y con el diagrama de momentos determinar cuál es el módulo de sección mínimo requerido. Es decir, simplemente ese módulo de sección, perdón, ese momento máximo, hay que dividirlo entre el esfuerzo máximo o el esfuerzo permisible del acero, típicamente 0.6 FY. Y nosotros vamos a obtener ese módulo de sección requerido. Y entonces la pregunta podría ser contestada. ¿Cuál sería mejor? Por ejemplo, AZ12-700 o una AZ24 o una Z28, pues va a depender cuál es más económica que me puede lograr este módulo de sección. En cuanto al ancho de los paneles, por ejemplo, las variaciones particulares que tiene ArcelorMittal, en que si estos son de 1400 o 1540, etcétera, pues evidentemente entre más grande el panel, significa que tienes que hacer menos maniobras por un muro. Una tablestaca que tenga, que esto sea más corto, por ejemplo, 1200 o 1300, significa que tienes que colocar más elementos y a lo mejor es ligeramente más costoso que colocar menos elementos. Pero al final lo que tenemos que asegurarnos a nivel resistencia es que este módulo de sección sea mayor mayor o igual que el que queremos de diseño. Ni tan mayor como para que esto sea muy pesado y sea muy costoso, pero ni tan menor como para que no soporte los flectores. Y por supuesto, siempre compararlo con otras compañías
que tengan tabla estaca. Si ellos me están ofreciendo, si yo requiero 1300, pero tienen 1400, bueno, pues esta me sirve, pero esto quizá ya no me sirve dentro de los catálogos. Perfecto, ingeniero. Y bueno, esas serían casi todas las preguntas. Bueno, y algo más personal, ingeniero, ¿en qué desplazamiento máximo o a qué desplazamiento máximo se utilizan los anclajes? Cuando se ha alcanzado, ¿qué valor de desplazamiento máximo aproximadamente? ¿O algún tipo de Bueno, soporte para sí, evitar los eso es, desplazamientos? de acuerdo. Sí, es una pregunta más bien casi reglamentaria. Tiene que ver con las normas particulares no solamente nacionales, sino también del proyecto. Acá en México se utilizan solemos recurrir, tampoco tenemos un reglamento específico para muros temporales, y solemos decir que uno entre 300, es decir, el claro máximo entre 300 o entre 300 y 500, dependiendo del tipo de elementos, pero más es una decisión primero estructural. ¿Cuál es el desplazamiento estructural de geotécnica? ¿Cuál es el desplazamiento máximo que admiten las construcciones vecinas sin que se agrieten, por ejemplo? ¿Cuánto se puede desplazar mi muro sin que le pase nada? Y dos, también un criterio estético. ¿Cuánto es el desplazamiento máximo que puede admitir este elemento sin que se vea chueco o que se vea desplomado? Y prácticamente serían los dos criterios. La tablestaca, por el tipo de candados flexibles que tiene una propiedad emergente que le brinda esta capacidad de altas flexiones prácticamente sin plastificarse por el tipo de candados. Entonces, prácticamente eso siempre lo dejamos en la parte tanto arquitectónica como estructural. ¿Cuánto desplazamiento puedes admitir sin que cause daños a las colindancias? Y bueno, nosotros también, como regla de dedo, es un desplazamiento alto, típico en geotecnia. Si pasa de los 5 centímetros, eso ya necesita anclaje. O sea, es un desplazamiento que a ojo de buen cubero o a grosso modo, pues es bastante elevado. Es un desplazamiento muy gordo como para ser admitido. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Y nada, muchas gracias también por su excelente ponencia y por todas las y poder responder todas las preguntas que se han planteado. Todos los integrantes del capítulo estamos muy agradecidos con su persona, por aceptar, por compartir su experiencia y también su enseñanza con todos nosotros. Por otro lado, le dejamos presente la invitación para que pueda participar en futuras conferencias y agradecemos nuevamente su brillante exposición, apoyándonos en el Congreso y deseándole mucha suerte y muchas bendiciones en todo. Muchos éxitos en todo y no sé si desea darle algunas palabras al público asistente para que demos por finalizada la conferencia. No, pues estoy muy agradecido con ustedes. Nuevamente, las teclas metálicas yo creo que, como todo, es una herramienta más que van a tener ustedes para tomar decisiones en sus futuros proyectos, y que pues siempre se buscan sistemas que sean prácticamente universales, que no importa quién sea el fabricante, no quedarnos casados con una marca, sino más bien con la posibilidad de la solución. Es decir, si voy a hacer una cimentación, tiene que ser esto de acero, no puede ser de concreto. ¿Y qué tal si puedo utilizar madera? O a la inversa también en las contenciones. Es decir, simplemente es un abanico de soluciones que ustedes siempre tendrán, que deben de tener en la mente para después desarrollar en el proyecto. A veces la mejor solución es una tablaestaca metálica, a veces es un muro de concreto, o a veces es simplemente tender el talud, pero que tengan todos esos elementos de juicio para después estudiarlo. Y cuando lo estudien, pues decir, oye, me falta geotecnia, me falta la parte estructural. Creo que es lo que nos forma a todos como ingenieros. Y aquí no hay quien sepa más que otros, simplemente hay quien ha tenido más problemas que otros. ¿Y cómo lo soluciona? Ese es ingeniero. Bueno, muchas gracias por sus palabras y una vez más fue un placer tenerlo en el Congreso y le deseamos muchos éxitos en todos los aspectos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.
También invitamos al público asistente a seguirnos en nuestras redes sociales.